Argentina, la primera iglesia, el primer templo ortodoxo en toda América del Sur. El padre Constantino, cuando llega a la Argentina, dice: no puede ser que semejante imperio que tenemos esté representado y tengamos misa en una piecita pequeña, hay que construir un templo santo. Entonces empieza a juntar fondos, donaciones entre los ortodoxos que vivían en Argentina, que había muy pocos rusos, eran serbios, búlgaros, griegos, sirios, libaneses, y ellos son los que le piden al zar de Rusia que envíe un sacerdote. ¿Y por qué se dirigen al zar ruso si no había rusos? Ellos le piden, ¿por qué? Porque en Rusia el zar era considerado como el protector de la ortodoxia o del cristianismo en Oriente. Entonces se dirigen a él. En 3 años se construye el templo. Con, dije recién, donaciones, que donan con dinero o con especies. Especies, por ejemplo, ¿qué? Esos candelabros que ven ahí donde están las velas. Los íconos. Se llaman sacramentos, y lo sacro tiene un poco de secreto, de privado, de íntimo. Lo que nos llama rápidamente la atención es la arquitectura. En la fachada figura como arquitecto el célebre noruego Alejandro Kristoffersen, autor del diseño del Palacio San Martín, del viejo Hospital de Niños y del Café Tortoni, entre otras grandes obras. Pero los planos, la verdad es que llegaron directamente de San Petersburgo, Rusia. Bueno, es una iglesia maravillosa que tiene, según veo acá frente al altar, rasgos orientales que parecen, ¿no? Sí, arquitectónicamente la iglesia fue construida en estilo moscovita, pero el iconostasio, que no es el original, originalmente había un iconostasio de madera. El iconostasio justamente es la pared que separa el altar del templo. Este que fue traído de Mirgorod, que es el gobierno de Poltava, Ucrania, donado por una señora Koshevnikova al padre Constantino, nuestra iglesia, está hecho con un estilo más bien oriental, bizantino, más bizantino. El estilo sería oriental bizantino. Exacto. ¿Y quién lo construyó este templo? El padre Konstantin Tverskov, entre los años 1898 y 1901, que fue en octubre, que fue cuando se consagró el templo, con presencia de gran parte o casi todo el cuerpo diplomático que presente en Buenos Aires, incluido el propio presidente de la Argentina, que era Roca en aquel momento. Julio Argentino Roca. Nosotros este año estamos festejando justamente, o marcando de alguna forma, trataremos en lo que se pueda, los 120 años de la iglesia. Por todo lo que significó la Revolución Rusa y sus 72 años de un régimen dictatorial que terminó derrumbándose en 1989, y además porque fue el fin de los zares, lo político es un dato entonces no menor en cuanto al valor de la catedral, pues su construcción fue ordenada por los zares. Estaba Nicolás II, sí, así es. En la orden para la instauración de la misión imperial en Buenos Aires, el edicto o el decreto, en ruso es ukaz, fue mandado y enviado por su padre, el zar Alejandro III. Después continúa la misión y el templo es construido ya, por ejemplo, gran parte de la donación, todas donaciones particulares, fueron hechas por la madre, la zarina madre, la esposa del ya fallecido Alejandro III, y su hijo, Nicolás II, y otros miembros de la Casa Imperial. Sí. Desde la Revolución hasta la propia Revolución se ensañó, se pueden repetir muchas palabras del propio Lenin hablando sobre la religión y sobre la iglesia, se ensañó y la tomó como un enemigo, uno de los enemigos principales
de lo que ellos querían instaurar, de ese reino o paraíso en la tierra que querían instaurar. Y fue atacada y aniquilada casi en su totalidad. Yo le comentaba que miles de obispos que existían en el año 1917, al año 20 quedaban únicamente 4 en libertad. El resto estaba o fusilados, asesinados, o en campos de concentración o en el exilio. La estructura visible, tangible de la Iglesia desapareció hasta el año 43, cuando Stalin decide, también por necesidad política, porque tenía la invasión venía de Hitler, de darle al pueblo alguna razón firme y fuerte para pelear. No nos olvidemos que en las primeras apariciones del ejército alemán al sur de Rusia, sobre todo Ucrania, los recibían. Fue arrollador. Los recibían como libertadores, con pan y sal, como acostumbramos nosotros dar la bienvenida. Entonces tuvo que revertir eso. Y además hasta el día de hoy ya la cosa fue cambiando. Pero en todos los años después del 43 fue un poco más controlada. La Iglesia Ortodoxa es una iglesia cristiana, otra entre las muchas que se separaron de Roma. Exactamente esto ocurrió hace 1000 años, cuando se abrió la grieta entre el Imperio Bizantino y el Sacro Imperio Romano. La palabra católico es una palabra griega que significa universal y se utiliza en por ejemplo, el credo, que nosotros rezamos todos los días, cantamos en las liturgias y decimos que creemos en una iglesia santa, católica y apostólica. Sí. Ni romana, ni ortodoxa, ni rusa, ni griega, ni china, ni japonesa. Claro. Entonces, de ahí en más, ahí está el concepto de universalidad de la Iglesia, ¿no es cierto?, que nosotros conservamos y tratamos de mantener. Después, hay las diferencias a partir del año 1054, cuando es entendido y conocido en Occidente como el cisma de Oriente, es la separación de la Iglesia. Los 4 patriarcados que estaban en Oriente comienzan a tener vida independiente del único patriarcado que estaba y está en Occidente, que es Roma, y comienza entonces sí, ya de a poco y con los años, a existir un alejamiento. La mentalidad latina con la mentalidad oriental siempre es distinta, va a ser distinta, eso es algo que no afectaba a la esencia de la fe. Claro, porque básicamente creen ambos. Dios Prácticamente trino, no hay diferencias. Dios trino, los apóstoles, el mismo evangelio. Las diferencias están en los conceptos. La cruz es diferente, padre. La cruz rusa. A muchos les impacta la cruz ortodoxa, también llamada cruz rusa. Tiene 3 travesaños horizontales sobre el eje vertical. El más largo es para las manos de Cristo crucificado. El más chico, el que está arriba, representa la inscripción que hizo colocar Poncio Pilatos y que decía Jesús, Rey de los Judíos. Y el travesaño horizontal inferior está inclinado. Tiene que ver con los 2 ladrones que fueron crucificados a un costado y a otro con Cristo. El extremo más alto representa al paraíso. Com a graça de Deus, aqui é o Padre Pablo, ele é o pároco em missões e vai estar relatando para nós um pouco da história da nossa catedral. Bueno, estamos aquí en la Iglesia Catedral de la Santísima Trinidad de Buenos Aires. Esta es la primera iglesia que fue construida. La primera iglesia ortodoxa fue construida en toda Sudamérica. Se empezó a construir en 1898 y se terminó de construir en 1901. En aquel momento fue llevado a cabo esta construcción por el padre Konstantin Irasov, que también él recorrió nuestro país, el norte, también estuvo construyendo iglesias en Uruguay, en Brasil, y esta es la iglesia que se construyó aquí. Aquí tenemos el iconostasio, que está hecho en mayólica. Este iconostasio se trajo en barco, todo desarmado en distintas cajas, y fue una donación de una señora feligrés que vivía en Rusia.
aquí se puede notar que estas dos partes que están aquí son las cátedras de los obispos, ¿no? Está destinada para ser las cátedras de los obispos y se encuentran desplazadas del resto del iconostasio porque no ingresaban por las columnas que están aquí arriba, por las columnas que están aquí. Entonces hubo que desplazarlo y poder ubicarlo de esta forma. Y bueno, y le contaba al padre que aquí tenemos dos iconos muy importantes, uno de la Virgen María, la Madre de Dios de Iberia, y el otro creo que es tengo que revisar bien de qué santos son, creo que son los santos rusos, y estos ambos iconos fueron hechos en el Monte Athos, fueron hechos especialmente para aquí, para ser enviados a la misión aquí en la Argentina, y podemos notar algunas particularidades que el icono que sostienen los ángeles, uno de ellos está pintado con los colores de la Rusia imperial y el otro con los colores de la bandera argentina, ¿no? Ese fue un detalle que los monjes que hicieron tuvieron esa delicadeza. Y aquí tenemos a la Virgen, que también fue su rostro, su piel es un poquito más morena, porque era una forma de congraciarse con el pueblo sudamericano, ¿no? Nosotros por eso somos de una tez más morena que los pueblos arios. Bueno, es un poquito la historia. Después tenemos por allí relicarios, tenemos que el padre estuvo viendo los paramentos de San Juan de Kronstadt. Esos paramentos fueron enviados en su momento, fueron enviados para esta iglesia y los sacerdotes utilizaban esos paramentos, pero cuando fue declarado santo, canonizado San Juan, entonces se decidió ponerlo en una vitrina para poder apreciar y reverenciar las reliquias de este santo. Así que bueno, ahí tenemos algunas cositas, algunas historias de nuestro hermoso templo aquí en Buenos Aires. En la parte inferior del templo, donde aquí están las tumbas del padre Konstantin Irasov, como les comentaba antes, del monseñor Konstantin Irasov, protopresbítero, y de su matushka. Aquí también están los dos y descansan aquí debajo de las escaleras que llevan al templo, como contaba antes, hace un ratito.
Esse aqui é o irmão Jerônimo, ele é da nossa igreja, esteve morando na Grécia por um tempo e agora reside aqui na Argentina. Irmão, queria que o senhor comentasse um pouco conosco como foi a sua experiência como latino lá na Grécia e como está sendo a sua volta aqui no Brasil. Sim, realmente a experiência foi muito boa na Grécia. A minha vivência lá na igreja ortodoxa genuína da Grécia, com o auxílio do arcebispo Kalínicos. Eu fui tonsurado lá na paróquia Nossa Senhora do Evangelismo e a Nossa Senhora da Visitação. E Paróquia do Padre Lucas. do Padre Lucas, justamente do hieromonge Padre Lucas. E assim, também a gente ficou toda essa vivência de poder ajudar também o bispo, né? O bispo Geraldo Metropolita de Pireus. E para o senhor, como latino, está numa terra que professa a fé cristã, qual o sentimento de você saber que aqui na América Latina nós somos sedentos ainda dessa fé verdadeira? Temos cá, claro, algumas ilhas, né? Como hoje a gente está aqui na Catedral, em São Paulo, no Brasil também temos pequenas ilhas, né? Mas assim, o que você gostaria de trazer para o povo da América Latina e dizer para eles como buscar essa fé? Realmente, quando a gente, primeiramente, o chamado de Deus de conhecer a verdade, né? Foi o que realmente deu essa sede que a gente tem, né, aqui na América Latina de realmente conhecer a fé correta, a fé verdadeira, a fé pura. E foi essa inspiração que Deus colocou no meu coração. E justamente foi profundizando através da doutrina. Foi o que realmente fez eu procurar informação e também pedindo a Deus, né, que a providência de Deus foi abrindo para mim. Para mim foi um momento realmente muito maravilhoso, né, na minha vida. Um momento de muita luz, um momento de muita celebração, né, no sentido de muita alegria na minha vida. Porque eu, como latino-americano, tendo esse conhecimento do catolicismo, né? Assim, do catolicismo romano aqui no Ocidente, mas profundizando um pouco sobre a questão da fé, a gente encontra que a fé verdadeira é a fé ortodoxa, porque ela é que vem a raiz dos apóstolos, toda essa revelação e a tradição, né, da igreja. Então, a gente pesquisando um pouco também a vivência, né? Principalmente o que eu pessoalmente, a minha experiência, a minha conversão para a fé ortodoxa foi através da teologia, da diferença, do entendimento, da interpretação do Filioque. Eu queria que você relatasse um pouco da sua experiência na Grécia, quando você peregrinou pelas relíquias, pelos lugares sagrados. Sim, a Grécia é realmente um país de muita cultura, de muita conservação de santas relíquias. E a gente teve muita oportunidade, graças a Deus, de poder visitar lugares santos, né? Lá na Grécia, a maioria das igrejas, elas sempre têm lugares de muito
mártires, né? Então, cada igreja sempre tem uma relíquia. Alguma que te chamou a atenção? O que mais me chamou a atenção foi a relíquia do apóstolo Pablo, o apóstolo Pedro, né? E os novos santos também, que a gente teve a oportunidade de visitar. São João o Novo Misericordioso. Também. Jerônimos o novo também. Calendário também, o São Jerônimo de Eguina. Sim. A gente teve a oportunidade de visitar o mosteiro lá, o mosteiro dele, do santo, ver esse castilho dele, né? Sim. A cova onde ele também. tinha a relíquia dele, o rastro dele, né? O quarto dele. Então, uma experiência realmente muito perto de estar com o santo. Bravo. E quantos anos o senhor tem? Eu tenho agora 33 anos. Se fosse para você falar da vocação monástica para os jovens na América Latina, qual o chamado? O que você falaria para eles? Que uma vez o padre, o meu padre espiritual, falou para mim: se você voltasse no tempo e se eles perguntassem para o senhor ter se arrependido de ser monge, se você poderia escolher outro tipo de serviço para a igreja, o que o senhor escolheria? Eu falei para meu padre, eu escolheria de novo ser monge, porque é uma graça tão grande de a gente procurar uma vida realmente de liberdade das nossas paixões, e é uma vocação muito bonita que eu realmente não me arrependo, porque é o caminho que Deus deu para mim, para eu me purificar das paixões. E se a gente é livre na solidão, se a gente pode viver com Deus e com nós mesmos, estando em paz, é a maior graça que a gente tem. Então a gente não é escravo do mundo. E isso é a vida. A vida monástica, para mim, é um martírio de cada dia. Então, a todos os jovens que não tenham medo, que é o regalo de Deus, da Mãe de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Que realmente é uma vida de oração, né, de sacrifício, mas também é uma vida de muita alegria. Uma vida que realmente cada dia a gente pode ver a nossa liberdade. Então, realmente, para os jovens, não terem medo e procurar, se for o chamado de Deus na vida que eles têm, de não ter medo de chegar ao monasticismo. Tá certo. Irmão, obrigado. Deus abençoe. Amém, Padre. E muito obrigado por o senhor fazer esse relato da tua experiência e da tua vida. Deus abençoe. Amém, Padre. Lo quiero sacar, ¿cómo hago? Si no voy, papá va a ir, pero tampoco me. Claro, sí. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del maligno. Oxígeno y tanta fuerza, que nos den fuerzas para eso, para seguir esa humildad y el camino cristiano, que cada vez es más difícil. Y por acá, las generaciones a las que les cuesta. Muy seria me puso, muy seria, pero bueno. Família toda muito bem guardada por querubins e serafins armados. Então eles começaram a ter esse vínculo. Criaram uma amizade muito grande. Величи душа моя Господа, и возрадуйся дух мой о Бозе спасе моей. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения
богатящийся отпусти,